y ya se encuentra con nosotros la doctora Jimena Echenique para la cápsula económica. La doctora Jimena Echenique realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana en el área de economía aplicada. También cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramienta de minería de datos para soporte en el tema de decisiones y econometría dinámica, y estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía. El día de hoy con la doctora Jimena Echenique, pues vamos a hablar de esta reconfiguración del espacio de la acumulación. Le damos la bienvenida, doctora Jimena Echenique. Muy buenos días. Muy buenos días, Anaí, Aníbal, al auditorio, buenos días. Efectivamente, el día de hoy vamos a presentar una reflexión titulada Reconfiguración del espacio de acumulación. Cada día es más contundente que la hipótesis sobre un mundo bipolar tiende a consolidarse a través de China y Estados Unidos. De acuerdo con especialistas como Esteban Actus y Nicolás Creus, la bipolaridad que se vislumbra está entre una de tipo distendida o caso contrario, una bipolaridad rígida. La primera categoría, como el adjetivo lo indica, hace alusión a una relación de cooperación entre las dos actuales potencias económicas más importantes. La segunda clasificación se refiere al desarrollo de agendas nacionales con intereses contrapuestos difíciles de conciliar, los cuales no solamente están en el plano comercial, sino en otros ámbitos, desde el uso del espacio aéreo, las rutas de navegación, hasta las libertades políticas. Ahora bien, como muestra la imagen 1, de acuerdo con la lectura de Actis y Creus, en el artículo Repercusiones mundiales de una nueva bipolaridad, en el mediano y largo plazo, los efectos de una interacción rígida entre Estados Unidos y China se traducirían en aumento de la aversión al riesgo y volatilidad en los mercados, reducción de los flujos mundiales de inversión extranjera directa, descenso del comercio, bajo crecimiento del PIB mundial, reducida reflexión de alianzas entre las potencias y estrechos márgenes de maniobra para los actores del sistema. En oposición, las implicaciones de una interacción cordial se reflejarían en los siguientes impactos: menor volatilidad en los mercados financieros, más inversión y comercio, crecimiento del Producto Interno Bruto, alianzas entre potencias y mayor margen de acción para los actores económicos y políticos. Ante estos dos escenarios, Beijing resguarda su relación con Asia e incentiva las relaciones con Europa, América Latina y África mediante 3 proyectos importantes con más de una década de cooperación: la iniciativa Cinturón y Ruta y la asociación con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Paralelamente, Washington busca reposicionarse a través de amenazas arancelarias, las cuales, últimamente, han logrado hacernos recordar lo sucedido durante el primer mandato del actual presidente estadounidense. En 2017, también impuso aranceles sobre el aluminio y el acero. En respuesta, desde México y Canadá se promovieron aranceles compensatorios, mismos que afectarían la relación comercial momentáneamente, debido a la respuesta de Estados Unidos a través de aranceles punitivos en el comercio de automóviles. Sin embargo, no podemos cantar victoria, porque claramente Washington está presionando para acordar la agenda económica, política y de seguridad. ¿Hasta qué grado? Desde mi punto de vista, aún es difícil establecer un diagnóstico final, pero sin duda México debe avanzar en su proyecto nacional a través de fortalecer la industria mediante empresas públicas y privadas. Un indicador sobre los sectores a impulsar lo determina la estructura de importaciones desde China y exportaciones hacia Estados Unidos. Como observamos en la imagen 2, el sector que más ha exportado de China a México, es decir, importaciones de México desde China, es el de electrónicos, seguido por maquinaria, químicos y metales. Asimismo, los sectores con mayor participación de exportaciones hacia Estados Unidos desde México han sido maquinaria, electrónicos, agricultura y metales. Finalmente, los pronósticos de crecimiento se han reducido.
no podría adelantar una de estas cifras, sin la alta posibilidad de hacer honor a la máxima de los economistas. La mitad del tiempo pronostican y la otra mitad explican por qué no se cumplió el pronóstico. Sin embargo, el reciente anuncio del Banco de México sobre una tasa del crecimiento del PIB del 0.6% avisa una contracción de la demanda externa y potencialmente de la demanda doméstica. Un escenario que en el mejor de los casos se transitará sin crisis financiera como en años precedentes, pero necesarias de atender a través de la economía mixta y las instituciones que la acuerdan. Esta es la reflexión del día Claro, de hoy. doctora. Y una pregunta, aquí hablaba del mundo bipolar, de esta nueva, pues esta reconfiguración más bien que se está haciendo de este espacio de acumulación. Yo le preguntaría, ahorita que Estados Unidos pues pareciera no estar preocupado por fortalecer su industria, que era otro de los puntos que destacaba que por lo menos aquí en México se está haciendo, ¿no? Y que es importante hacerlo, ¿no? Fortalecer tanto la industria pública y privada. En Estados Unidos no se está haciendo. Esto nos podría llevar hacia un escenario de ya no una bipolaridad, sino incluso acercarnos a lo que sería un mundo tripolar. No, bueno, desde mi punto de vista, en Estados Unidos sí hay una política, incluso lo hemos comentado en otras presentaciones, ¿no? Una política de reindustrialización a través de lo que llaman las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso se habla de una nueva revolución industrial. Y en este sentido, hay una política de fomento al crecimiento de esa industria. Lo que yo diría es, están repitiendo esta administración de Estados Unidos el mismo escenario que en el 2016. O sea, señalar, nada más que en la primera administración, el diagnóstico era empleo, el déficit de Estados Unidos crea empleo en México. Y ahora lo que dicen es, el déficit comercial de Estados Unidos crea empleo en China. Entonces, ellos sí tienen una idea de reestructurar su industria, ¿no? Y de hecho, parte de las presiones arancelarias es por eso, ¿no? Para reducir el déficit comercial con China. En este sentido, lo que sí es distinto es que el diagnóstico apunta a que ya hay una bipolaridad, ¿no? O sea, que realmente hay dos actores eh, importantes, casi hegemónicos. Uno es China y Estados Unidos. Ahora, también hay un problema con China, ¿no? Dicen que en la parte de su historia, ¿no? China ha transitado por tres fases, ¿no? La revolución cultural con Mao, luego con Deng, la apertura comercial y ahora con Xi. La apuesta es a una nueva economía que todavía el Estado participa bastante, y la diferencia sería si están dispuestos a asumir que ya son hegemonía. Porque antes es como esto de que no te vean llegar. De hecho, ese es un lema que tenía China, ¿no? O sea, no hacer mucha reverberancia de su poderío comercial y económico. Y ahora, pues le están exigiendo las instituciones internacionales que asuman esa hegemonía respetando ciertas reglas, o las reglas comerciales. Eso es lo que ahora vemos de forma, creo que distinta, ¿no? En este mundo bipolar que ya claramente hay dos actores hegemónicos, ¿no? Con sus justas dimensiones. Doctora Jimena, y en esta reflexión que hace en torno a estas dos potencias, Estados Unidos y China, para el caso de México, esta segunda lámina que nos presentaba sobre los flujos comerciales consolidados del 2022, se nota en las exportaciones de China a México una relevancia importante de los electrónicos, también de la maquinaria, también de los químicos y de los metales, y por parte de las exportaciones que hace México
hacia Estados Unidos. Están también el tema de la maquinaria, están los vehículos, eso es algo que digamos es histórico, ya lleva bastante tiempo esta vinculación de la manufactura en términos de los vehículos entre México y Estados Unidos. Están también los electrónicos, están los metales y también en un rango inferior al 10% está la agricultura. Hay algunas reflexiones en torno a que México estaría entonces en medio de estas dos potencias, entre Estados Unidos y entre China, y que México, a partir del Tratado de Libre Comercio, se conformó como una plataforma de manufactura de exportación. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas reflexiones que han hecho otros académicos y otros intelectuales al respecto? Sí, bueno, seminarios que se han desarrollado realmente en la UNAM, en la apuesta o lo que se ve, por ejemplo, en el Plan México es fortalecer mucho de lo que había sido el Tratado de Libre Comercio, después TEMEC, en términos de las industrias que se apuntan como líderes, ¿no? Que en este caso claramente es la automotriz. Y este apoyo a la industria electrónica, y está bien que lo menciones, es muy claro que está importando insumos de China y después se exporta hacia Estados Unidos. Entonces, este plan de promover o fortalecer los semiconductores, la producción de semiconductores, etcétera, sí tiene ese objetivo de reducir las importaciones chinas y favorecer la entrada al mercado estadounidense. En ese sentido, pues sí beneficia un plan industrial con mayor contenido nacional. El problema es que si vieron los datos, es muy profunda la dependencia con China ya respecto a esta industria, ¿no? Entonces, el problema es cómo en un corto plazo puede cerrar esa brecha. El problema está en los tiempos, ¿no? La presión está en que en el cortísimo plazo los resultados no van a darse. Entonces, China tardó 10 años en consolidar o 20 años en consolidar ese volumen de exportaciones. En ese sentido, creo que resultaría positivo diversificar el mercado, porque también veíamos, la agricultura es un sector que no depende tanto de las importaciones chinas y que sí se exporta al estadounidense. Entonces, esa es una área de oportunidad importante. Y esta idea de fortalecer las alianzas con América Latina y en este sentido también con China, ¿no? A través de los BRICS, hay un diagnóstico que es un poco preocupante, que China tiene un comercio que le llaman neocolonial con América Latina, que lo que hace es comerciar recursos naturales. Entonces, eh, el problema ahí es que el valor agregado realmente está en los productos manufacturados de tercera generación. Entonces, también digamos que es un momento donde se tiene que fortalecer la política industrial con un proyecto de largo plazo, aunque eso implique costos en el corto plazo, ¿no? O sea, aquí el punto es quién está dispuesto a pagar los costos de corto plazo, porque en el TMEC o en el TLC, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? La maquila, que tiene un bajo contenido nacional de su producción, no se ha logrado realmente pasar a esto que llaman romper la barrera de cristal, porque muchas veces el cortoplacismo de los resultados apremia a las políticas. Pero yo creo que lo que está haciendo Trump, porque está muy claro cómo casi hasta por día se está repitiendo la historia del 16, luego en el 17, o sea, fue lo mismo, voy a poner aranceles al acero, al aluminio, 2 días después dijo que ya no. Entonces, es una medida de presión, pero no nada más en términos comerciales, sino también es una imposición en términos de política económica, ¿no? O sea, de que está negociando la política económica y de seguridad y de alianzas que pueda tener México, eh, en este caso con China.
Y en este sentido, ahorita que tocaba también esto de la región de América Latina, ¿cómo es que ha cambiado, digamos, el papel, digamos, que tiene América Latina en estos circuitos globales de acumulación del capital? Es una pregunta muy interesante porque bueno, desde hace tiempo se planteaba la hipótesis que dentro de la globalización lo que iban a competir eran las regiones. Y evidentemente, pues se veía a América Latina como un bloque importante. Hay un problema con los acuerdos que generalmente hay esta eh, debilidad en términos de que Estados Unidos penaliza, ¿no?, a quienes tengan fuertes relaciones con Cuba, fuertes relaciones con Venezuela, y en ese sentido ha debilitado la integración en América Latina. Entonces, en términos de regionalización, aunque los acuerdos tratan de ser vastos, los acuerdos institucionales, digamos, la gobernanza, en términos operativos, no, no alcanza a responder de la misma forma, ¿no? Porque los intereses, pues, son eh, muy dependientes todavía del capital norteamericano, ¿no? Entonces, ese es el problema. Conseguir una independencia en términos de flujos financieros, cuando dependes de la inversión extranjera directa e indirecta para la estabilidad cambiaria, tu margen de acción se reduce en términos de con quién haces alianzas en América Latina, ¿no? Y también, por ejemplo, el otro día estaba analizando un portafolio de inversiones en Colombia. Para el capital internacional penaliza demasiado a los mercados emergentes. O sea, ese sigue siendo un problema. Las calificadoras penalizan a los mercados emergentes. Por el solo hecho de ser emergente, tienes que pagar una prima de interés mayor. Entonces, también son factores que debilitan la integración en la región. Pero que hay una gobernanza institucional y acuerdos que parecieran fortalecerla, sí, sí, sí existen. El problema es la parte operativa. Doctora Jimena, con esto último que nos está mencionando en distintas ocasiones en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum, se han anunciado distintas inversiones de Nestlé, de Amazon, de Netflix, también esta última que veíamos de Home Depot, y estas inversiones han sido en el marco del Plan México. Pedirle una última reflexión en torno a esto que estaba mencionando, porque ya decía usted, acota el margen de acción el tema de tener este tipo de capitales extranjeros o incluso también de capitales nacionales que invierten en el país. ¿Cuál es su reflexión, ya para ir cerrando, en torno al Plan México? ¿Cómo lo ve usted ahora que ya han ido avanzando los proyectos, los planes y las inversiones? Sí, en alguna ocasión hicimos una reflexión también en este espacio que tenía factores positivos porque el plan hecho en China 2025 seguía como la misma estrategia, ¿no? Bueno, fue primero el plan hecho en China 2025, pero era selección de ganadores, que es ver en qué industrias puedes tener mayores efectos multiplicadores. Es decir, si las apoyas en términos de incentivos fiscales, etcétera, es una industria que genera no nada más un impulso sobre la primera rama de la industria, sino más ramas de la industria, ¿no? Entonces, esos son efectos multiplicadores y se ven reflejados en el empleo. Entonces, esta política de selección de ganadores, que los ganadores son las industrias que seleccionas para que apoye el Estado, ¿no? Porque van a generar empleo, porque van a generar crecimiento económico. Entonces, esa estrategia de desarrollo está presente tanto en Hecho en China 2025 como en el Plan México, ¿no? Entonces, la estrategia la han seguido países exitosos. El punto está en el plazo, o sea, los resultados no son de cortísimo plazo o inmediato plazo. Debes de tener un proyecto de largo plazo que fortalezca, pues que no nos vuelva a pasar en 20 años, no, bueno, en 10 años o en 5 años,
donde exista esta presión sobre los aranceles y que el efecto sobre el crecimiento nacional siga siendo significativo. Hay estimaciones de especialistas que calculan que el impacto sería el 3% sobre el Producto Interno Bruto, más o menos, de los aranceles al acero y al aluminio, ¿no? En promedio. Entonces, digo, por eso son cálculos muy arriesgados, porque falta ver que sí pongan esos aranceles, porque cada mes nos dicen el próximo mes, el próximo mes. Pero sí, la estrategia de desarrollo la han seguido otros países emergentes como China, ha resultado exitoso, pero hay que tener un tiempo. Incluso en finanzas se llama la curva J, ¿no? Al principio pues está arrancando el rendimiento de ese proyecto de inversión y tarda, es un periodo importante para dar resultados. Pues desde luego que con estas reflexiones que pone ahora, tiempo es política también, ¿no? Y nos enfrentamos a esta probable imposición de aranceles con distintas repercusiones en el mundo y particularmente en México, y también a todo lo que ha sucedido en torno a estas reuniones que han tenido en Estados Unidos en temas de comercio, en temas también de seguridad, pero digamos que sin duda, ahora con Donald Trump hay distintos puntos en donde parece que volvimos a ese primer periodo en 2017, cuando veíamos cómo ponía aranceles por migración, cuando amagaba al mundo con este tipo de cosas, cuando se salió incluso de tratados comerciales y vino después la reestructuración del Tratado de Libre Comercio, y ahora en 2026 tendremos esa misma situación. Le agradecemos, doctora Jimena Echenique, por las reflexiones el día de hoy y esperamos contar con usted el próximo viernes. Muchas gracias, Aníbal, Anaí. Un saludo al auditorio.